tenemos algunas preguntas. Walter Guevara pregunta y dice, ¿dónde va a terminar este proyecto en términos económicos y cuáles serían sus consecuencias políticas? Quisiera que le den la palabra a Javier Rebollo. Y bueno, quiero hacerles una pregunta. El problema principal de las finanzas públicas, por lo que nos han mostrado, es el déficit fiscal, por los efectos macroeconómicos que esto conlleva. Por las cifras que han podido analizar en el ejercicio fiscal del próximo año, ¿qué medidas concretas ustedes visualizan en el presupuesto para reducir este indicador? ¿Y qué nos espera en el medio plazo? Lo que no quisiéramos es que terminemos con un déficit fiscal estructural y vamos a terminar con variables macroeconómicas muy delicadas en el mediano plazo. Carolina ha pedido la palabra, por favor. Muchas gracias. Más que una pregunta, yo deseo hacer un comentario. Algo que me ha preocupado es ver ese 14% de reducción presupuestaria en las políticas sociales, ¿no? Y más aún en la coyuntura que vivimos en el país, la cantidad de violencia, feminicidios, y estamos superando los 100 feminicidios del año. Y claramente aquí se nota la prioridad que no es prioridad, ¿no? El desarrollo humano. Y por otro lado, algo que me preocupa es la reducción que vamos a tener en el IDH, porque no nos olvidemos que los programas de lucha contra la violencia se financian con el IDH, por ende, ese presupuesto también va a bajar, o es que estoy entendiendo mal, ¿no? Y bueno, no soy economista, pero he hecho una pequeña regla de 3 y he podido sacar que el 0,09% del presupuesto general del Estado se está destinando al funcionamiento del Ministerio Público y el 0,33% del presupuesto general se está destinando al órgano judicial. Entonces, obviamente aquí viene la disyuntiva, si es que estamos hablando que se va a hacer la gran reforma judicial el próximo año, ¿por qué no está reflejada esa reforma judicial en el presupuesto general del Estado, ¿no? Muchas gracias. Joshua Bellotto plantea su pregunta respecto a las empresas públicas y dice, ¿cuál es la relación de inversión para el 2022 y el ingreso de las mismas? Rolando Morales, y aquí hace una pregunta directa a Jaime. Dice, Jaime sabe muy bien que en Bolivia es uno de los países que en el mundo que cobra menos impuestos. Igual manera sabe que el sector, como el sector público, el sector privado tuvo rentas muy importantes durante el periodo del boom. Y además, una consulta, Antonio, ¿sabe cuánto significa o significó el ahorro del sector privado con el porcentaje del PIB? Armando Osorio te está pidiendo la palabra. Buenas noches a todos. Yo tengo una pregunta general para los expositores, ¿no? Causa mucha preocupación lo que se escucha en la... El presupuesto, para empezar, es una calca de los años anteriores, solo que con mayores magnitudes. Y el déficit que se muestra, básicamente, en mi opinión, estaría financiado por el Banco Central, porque yo no creo que haya fuentes externas que puedan conseguir en este momento por las circunstancias, que ya no vale la pena explicarlas, los expertos y todos entendemos eso. Entonces, aparentemente en el pasado, el déficit, cuando se recurría al crédito del Banco Central, este dinero era financiado con las reservas internacionales, pero esas también tienden a bajar. Y también hay un aspecto preocupante, estamos revisando en algún momento, una buena parte de las reservas internacionales en este momento están en oro. Entonces, la monetización del oro, todos sabemos que realmente importa una dificultad en tiempo y en otras cosas. Entonces, supone también que los recursos de las reservas no están tan a la mano. Y en último término, eso supone que el financiamiento va a ser básicamente el Banco Central, y eso también supone que va a ser emisión de dinero. Y cuando estamos hablando de emisión de dinero, estamos hablando de una probable inflación. Desde ese punto de vista, uno de los primeros supuestos que tiene el presupuesto, que es el de la inflación, se caería básicamente, porque no creo que podamos llegar a ese nivel de inflación pensando en que va a existir una emisión inorgánica
técnica alta, porque aparentemente va a ocurrir eso, por un lado. Y por el otro lado, si el nivel de reservas es ese, pues obviamente eso va a incidir primero en que vamos a requerir más dólares, y eso supone, teóricamente debería suponer una modificación del tipo de cambio, pero aparentemente el gobierno en el tiempo ha mostrado que eso tampoco quiere hacer. Entonces eso va a suponer otro tipo de problemas, probablemente la generación de un mercado paralelo, ¿no es cierto?, donde sube el dólar, y ese también va a ser otro factor inflacionario. Yo les voy a pedir que primero responda en unos 2 minutos a Antonio Saravia. Creo que la primera pregunta era, con todo esto, con lo que está pasando, ¿a dónde vamos a llegar, no? Es una pregunta difícil, obviamente, pero no pinta nada bien, no pinta nada bien. Es decir, no solamente el 2022 va a ser otro año de déficit, otro año de gasto, pero lo que me preocupa más es que va a ser otro año en que el gobierno va a dictar lo que se hace en la economía. Y eso es terrible porque no se le da el espacio a la actividad privada, no se los deja tranquilos, no se les reduce la burocracia, no se les reduce la tramitología, no se mejoran las instituciones. Entonces, si no tienes actividad privada y el gobierno trata de decidir qué hacer, eso nunca va a funcionar. Entonces, esto va a ir mal. La segunda pregunta era, ¿qué hacer? Pues bajar el gasto, es decir, mucha gente se preocupa, muéstrenme de dónde van a sacar todo el ingreso para pagar esto. Yo diría, no me muestre el ingreso, sino que baje el gasto. Deje de tener un sector público tan grande, deje de subsidiar todas las cosas que subsidia, deje esas 70 empresas públicas son deficitarias, elimínelas, privatice las que puede privatizar y el resto elimínelas, porque es una pérdida de plata, una pérdida de recursos que al final es nuestra plata, que nosotros deberíamos estar, pero completamente enojados. Es nuestra plata la que usan con esas empresas públicas que son todas deficitarias. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Lo hará el gobierno? Obviamente no, pero qué sé yo. Es decir, estamos en esa trampa, ¿no? Después, bueno, contesto una más y después dejo a los demás. Hay una pregunta sobre que se le da muy poco dinero al ministerio, a la justicia o al ministerio público y prevenir la violencia, etc. Es posible, pero aquí lo que hay que recordar es que más gasto no significa más eficiencia o mejores resultados. Si fuera así, entonces no tendríamos que estar preocupados por este presupuesto, porque este presupuesto tiene un montón de gasto. Entonces, más gasto no significa mejores resultados. Lo que habría que hacer es ser creativo con esas cosas, tratando de reducir lo que se gasta y usar las cosas, lo que sí podemos gastar, usarlo bien, mejorar gestión y mejorar eficiencia. Pero cuidado, o sea, más gasto no significa mejores resultados. Cuando la gente habla sobre educación pública y dice, pues tenemos que poner más plata a la educación pública. No, si le pones más plata al magisterio va a seguir siendo lo mismo. Tenemos que ponerle más plata a salud. Cuidado, o sea, veamos primero cómo estamos usando la plata que estamos disponiendo en salud, ¿no? Gracias. Jaime Dung, ha sido aludido en alguna pregunta, te ruego que la respondas. A ver, en cuanto al tema de ingresos y egresos de las empresas públicas, por supuesto, cuando vemos el presupuesto, los ingresos operativos son una cosa y lo que hay que ver son los egresos que tienen las empresas. Entonces tenemos que ver al final cuánto de utilidad ese programa. Y alguien también preguntaba cuáles serían los ingresos y egresos presupuestados. Bueno, como el papel aguanta todo, pues todos los ingresos de la empresa tienen un calce perfecto con los egresos que tiene en el presupuesto. Pero justamente ese calce se da porque hay un financiamiento de dinero que alguien tiene que poner, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Un tema, creo que es fundamental entender y estar al tanto principalmente cómo funcionan estas empresas públicas, donde estamos viendo más del 30% del presupuesto que se está yendo. La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, en una auditoría que hizo en 2019, detectó una serie de dificultades que tienen las empresas públicas. Y solo para recordar algunas de ellas, de entrada nos decía la OFEP, esta oficina técnica nos decía,
La contabilidad institucional no funciona, la estructura contable bajo las que funcionan estas empresas no es adecuada, no está adecuada para una entidad que debe ser lucrativa. Es decir, la contabilidad de las empresas públicas no tiene la similitud que tienen las empresas privadas, porque las empresas públicas no tienen las partidas, digamos, contables y los indicadores que utiliza el sector privado para rentabilidad. En el tema patrimonial es un tema muy complejo. Por ejemplo, Envibol, que es Envases de Vidrio de Bolivia, tiene un patrimonio que es de menos del 1% de todos sus activos. Y su deuda es 75 veces sus activos de esa empresa. O sea, no hay empresa privada que podría funcionar así. Solo para que tenga alguna idea, el financiamiento de la oferta pública de valores, por ejemplo, empresas que tienen una deuda sobre 2 veces su patrimonio, 3 veces su patrimonio, es relativamente difícil. Aquí estamos hablando de empresas que tienen 75 veces deuda sobre patrimonio. La misma OFEP dice que existe un dimensionamiento inapropiado del negocio, o sea, que tienen mucha gente que no pueden competir por mercados o tienen un solo mercado y un solo cliente que es el Estado, su modelo de negocio no es aplicable, el personal de empresas públicas está bajo el estatuto del funcionario público, otros están bajo la ley laboral, etcétera, etcétera. Es un tema muy complejo. Fíjense que la misma OFEP dice que al haber varios niveles de control, ministerios, directorios, no queda claro quién o cómo representa los intereses del Estado en estas empresas. Entonces, la complejidad que tiene el funcionamiento de estas empresas a las cuales se está llevando tanto dinero, pues, y alguien preguntaba, ¿y cómo reducimos el déficit? Entonces, obviamente, como dice Antonio, es por el lado del gasto. Y creo que temas como cerrar empresas como Asana y empezar a cerrar otras más, creo que puede ser la manera en que empezamos a hacer la reducción de ese déficit fiscal. El estimado amigo Rolando Morales hizo una pregunta sobre los impuestos que en Bolivia se paga menos comparado al resto del mundo. Veamos los impuestos, pero desde el lado del punto de vista empresarial, ¿no? Bolivia, en realidad, las empresas son las que pagan una gran parte de los impuestos a través del impuesto a las utilidades, pero creo que en el fondo el mensaje creo que debe ser que el sector público es financiado, y lo estamos viendo en los números, por el sector privado. O sea, los que pagamos impuestos estamos pagando prácticamente todos los salarios del sector público, sean personas naturales, sean personas jurídicas. Entonces, si el sector privado es el que también sabemos genera la mayor cantidad de empleos, pues para reactivar esta economía debemos dejar recursos al sector privado, porque el que nos va a sacar de la crisis va a ser el sector privado, debe de ser el sector privado. Entonces, sabiendo que el sector privado se financia, es la que financia las empresas públicas, pues va a llegar un momento de que si las empresas privadas no están ahí o el sector privado no está ahí, el Estado no va a tener suficientes recursos para financiarse. Armando Osorio hablaba del financiamiento y decía prácticamente va a ser todo Banco Central de Bolivia por el tema del endeudamiento interno. Ahí hay que agregarle, estimado Armando, también las AFPs. O sea, el financiamiento interno no solamente es financiamiento del Banco Central, sino son las operaciones de mercado que se hace donde los fondos de pensiones adquieren una gran parte de esa deuda. Es más, en lo que va al 2021, casi 6.000, 7.000 millones de bolivianos han sido adquiridos por las AFPs. Y otra vez, cuando le quitas recursos a las AFPs no tienen suficientes recursos para inyectar en el sector privado. Las AFPs son los que financian básicamente a través, por ejemplo, de apertura de EPFs a la banca, y la banca es la que puede ayudarnos a reactivar la economía, y por el otro lado también se financia a través del mercado de capitales a las empresas. Por ejemplo, no es sorpresa que el año 2021 hemos tenido tantas emisiones de bonos en el sector privado, donde las AFPs prácticamente compraban el 80% y el mercado el resto. Resulta que las AFPs ya no logran comprar todas las emisiones porque simplemente no tienen liquidez para hacerlo. Germán Molina, por favor, ¿podrías cerrar con tu respuesta a algunas preguntas? Más un comentario que hace Felipe Guzmán
sobre la influencia del 70% de informalidad en la economía nacional. Agradezco a todos el interés, la participación. Con relación a esta última pregunta, desde la contabilidad nacional, el sector informal está registrado como hogares, es decir, está incorporado, es decir, dentro del consumo interno, porque precisamente es informal, no está registrado como empresa para que pueda hacer sus inversiones. Y su impacto efectivamente va vía su participación en el mercado como consumidores, como cuenta propia. Ahora, lo que he querido señalar y me interesa volver a reiterar, pasé este dato también a algunos legisladores y no recibí la respuesta. Aparte de las cifras, debemos concentrarnos en la ley en sí. Dentro de la ley está incorporado que se da muchas atribuciones al Ejecutivo para que pueda, mediante decreto supremo, poder gestionar y no recurrir al legislativo para que pueda analizarse. Y así ha sido la característica de las varias leyes que se han ido aprobando. ¿Y por qué motivo es mi preocupación? Ellos están apostando, digo a ellos, la actual administración, con su orientación que no ha cambiado ni un ápice, no por el hecho de que ha asumido un economista, va a cambiar su forma de pensar en todo lo que tiene su libreto, es de ir hacia el socialismo y con una constitución política del Estado que está en esa orientación. Si uno lee, relee, encuentra que va en esa dirección. Entonces, esa es mi preocupación. Debería ser que la ley de presupuesto debería ser analizada, discutida antes de su aprobación. Y si es posible en audiencias públicas, como fue en el pasado reciente. Y de este modo podemos hacer las observaciones que ahora mismo lo hemos planteado. Se está colocando financiamientos que posiblemente no se va a obtener, entonces el déficit fiscal va a crecer. Ahora, había una pregunta relacionada a esto. En el corto plazo, ¿qué va a significar con déficit elevado? Que vamos a endeudarnos más, va a llegar una situación en donde ya Bolivia no va a ser capaz de poder cancelar sus obligaciones externas y además va a estar en cuestionamiento la fe del Estado ante los acreedores. Y por otro lado, de este modo se confirma lo que fue su anuncio en la Asamblea de Naciones Unidas en este año, donde ya pidió la condonación, la postergación de la deuda. Y muchos países ya han entrado, se nos han adelantado a nosotros. Ecuador lo hizo, logró la reestructuración de su deuda. Entonces ese paso debería ser un gobierno racional. Sin embargo, no creo que suceda de esa forma. Va a seguir yendo en su periodo de mandato que concluye el 2025 con esta política de déficit fiscal porque consideran que esto coadyuva a que pueda seguir creciendo la economía con más gasto, y con todo lo que se está haciendo. No ha habido ningún cambio de lo que sucedió en las 3 gestiones anteriores del partido de gobierno. Por otro lado, ellos consideran que sigue la bonanza, porque se da esa impresión, siguen gastando. Y ahí hay varios datos. Pude hablar, con esto termino, con el exdirector administrativo de la mina de Colquí y Huanuni. Me señaló lo siguiente. Los mineros en este momento ganan 37,000 bolivianos. Aparte les dan bonos alimenticios, bonos de transporte, tiene todo. Y no hay los ingresos suficientes para cubrir, por ejemplo, esta empresa. Y esa situación ha sido un derecho adquirido que difícilmente se va a poder que esto no continúe. Entonces, el problema está creciendo como una bola de nieve que lamentablemente va a seguir creciendo y no creo que tenga la fortaleza y la decisión de que esto no continúe de este modo, de frenar, sino va a continuar con esta política mientras dure su periodo de mandato. Muchísimas gracias y muy buenas noches.